Producciones Telelagos presenta. Saludos televidentes de Gama Visión desde Yacucalle en la ciudad de Ibarra para referirles lo que será la primera fecha del Campeonato Nacional 4x4. El evento inició con las bastoneras del Colegio Nacional Ibarra que pusieron la nota de alegría con una gran cantidad de público presente. Expresiones del señor Fabián Espinosa de la fábrica El Progreso. Queremos agradecer a varias instituciones que nos han dado su aporte valioso para que sea posible llevar a cabo este campeonato. Al muy ilustre municipio de la ciudad de Ibarra y a su alcalde por habernos proporcionado el terreno para la construcción de esta pista. Al Consejo Provincial de Imbabura y al señor prefecto por habernos facilitado la maquinaria para que podamos construir esa pista. A más de ello, gracias al apoyo del Ecuador Club 4x4 y del Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura, fue posible la realización de este evento. Y ahora subamos en uno de los coches. Ahí arranca la máquina que va a hacer nada más y nada menos que el recorrido de los 1200 metros de este difícil y accidentado trazado donde los pilotos del 4x4 este fin de semana tuvieron una importante participación. Observen cómo los camarógrafos de Gama Visión, Antonio Achig y Segundo Aconda, pues tuvieron para, con las cámaras de Gama Visión, hacer vivir al público lo que siente un participante que está simple y llanamente dando la vuelta de reconocimiento sin ir a mayor velocidad. Se puede observar también al fondo la gran cantidad de público que se dio cita para esta competencia. Previamente al evento, el día sábado, se efectuó las respectivas revisiones e inspecciones, dividiéndose en 3 grupos a los participantes para que puedan intervenir. De esta manera, la primera manga estuvo conformada por los pilotos Alfredo Salgado, Santiago Uribe, Guido Arroyo, Juan Cosaglio, Jaime Espinosa, Mauricio Vaca, Sandro Novoa, Paul Albuja y Carlos Bastidas, entre paréntesis Carlos Bastidas, destacado en el automovilismo, un eterno acompañante del campeón nacional Fernando Madera, mientras que Mauricio Vaca es un piloto de rally que precisamente es en el coche de este deportista de Imbabura, en el que las cámaras de Gama Visión se instalaron. Observen cómo algunos coches ya tienen problemas en la vuelta de calentamiento. Allí está rebasando el coche Mauricio Vaca a uno de ellos, pasando por una cantidad de lodo. Miren que ya inclusive el brazo del copiloto del coche imbabureño pues ya muestra algunas partes ya de tierra, de lodo, como producto precisamente del difícil trazado. Y allí el público que en forma masiva estuvo presente. Realmente es difícil dar un número de participantes. El segundo grupo para la segunda manga clasificatoria estuvo conformado por Ricardo Gijón, por el piloto Cirilo Jaramillo, Rodrigo Vaca, Germán Andrade, Luis Cabezas, Fausto Jaramillo, José Payares y Marcelo Gutiérrez. Seguimos con el coche. Allí observen la parte de este sector de Yacuncalle, que es un barrio de la ciudad de Ibarra. Es bastante difícil, si bien es cierto el terreno es relativamente plano, pero hay muchos ciénegos. Gran esfuerzo cumplieron tanto los miembros del Consejo Provincial como también de la Alcaldía de la ciudad de Ibarra al facilitar y ayudar a la construcción de esta pista. Observamos dentro del cockpit, dentro del habitáculo de este vehículo, como a un lado está puesto inclusive un tacómetro y
los otros instrumentos ya normales de uso. Allí se puede observar inclusive cómo había ciertas partes de ciénegos, no solamente que el piso aparentemente era solo de césped, sino que ese césped pues escondía algunas pequeñas lagunas de agua, lo que hizo que el público pues tenga que ensuciarse los zapatos más de una vez. El tercer grupo para la manga clasificatoria, en cambio, estuvo conformada por César Ceballos, Moisés Venegas, Marco Jacome, Guillermo Vaquero, Diego Romero, José Serrano, Marcelo Esparza y Fernando Ceballos. José Vicente Serrano, el expiloto de Fórmula Scorpio, también aprovechó para pues disfrutar de este deporte nuevo en nuestro medio y que ahora tiene el apoyo de la empresa privada. Es importante destacar que de cada una de las mangas clasificatorias, de cada uno de los grupos, se sacó los tres primeros, los tres mejor ubicados pasaban directamente a la final. Solo en el primer grupo, en el que había un participante más, clasificaron 4, de tal manera que en total 4 clasificaron los mejores ubicados en la primera manga, 3 en la segunda y 3 en la tercera, dando un total de 10. Cada manga clasificatoria se dividió en 6 giros a este trazado de 1200 metros. En total hubo 4 mangas porque la final se disputó con los pilotos más destacados, con los pilotos que habían sobresalido sobre 10 vueltas al difícil circuito que estamos ya observando. Observen que hay algunas partes inclusive que hay lodo entre salto y salto. Más allá ya vamos a ver lo que le espera a este coche, en el que los camarógrafos de Gama Visión pues les refieren a ustedes las imágenes. Hemos dado una vuelta completa, estamos ya por terminar el giro. Miren, son realmente pendientes muy empinadas y los descensos no menos difíciles, La sensación del vértigo pues es importante y es muy significativa la que viven los participantes, además de que ya en competencia la velocidad a la que este coche está yendo es mucho mayor. Este simplemente es un reconocimiento, la vuelta de presentación también que se la llama, en la que se quería mostrar a todos los participantes, al público aficionado. Allí vamos cerrando este recorrido de 1200 metros y nosotros vamos a regresar después de una pausa con más del 4x4. Mauricio Vaca es uno de los pilotos que participó nacional 4x4 y nos va a explicar algunos aspectos sobre la preparación de este coche. Mauricio, ¿qué se necesita para intervenir en una competencia de 4x4? Bueno, lo indispensable, o sea, lo principal es un vehículo con tracción a las 4 ruedas y debidamente equipado, ¿no? Hay partes esenciales como son la suspensión, que es lo que más sufre en esta competencia. Un vehículo normal 4x4, o sea, con tracción a las 4 ruedas, se le pone sus aditamentos especiales como para que pueda intervenir en este tipo de competencias. Vamos precisando, tú hablas primero de la suspensión. Una suspensión normal, ¿qué necesita para poder soportar el rigor de estas competencias? Bueno, lo principal es, hay que reforzarles, ¿no? Se pone de amortiguadores especiales, tienen hojas de resorte especiales que puedan aguantar el peso de una caída, ¿no? Amortiguadores que le den más flexibilidad o que tengan más dureza. A la vez que sea más suave y resista lo duro de los pasos en este tipo de competencia. Respecto a las ballestas, ¿soportan de todas maneras los anclajes que tienen los coches? Bueno, sí, soportan, como son vehículos especialmente hechos para malos caminos, más de los aditamentos que se le pone, y todo soporta muy bien en estas competencias. A más de las ballestas y los amortiguadores, ¿qué más se pone en la suspensión? Bueno, aparte de la suspensión ya vendría a ser lo que es en llantas, cadenas y todo para lograr una mayor tracción y lograr pasar lodos y tierra floja. Sí. ¿Qué tipo de llantas se ponen y qué características tienen estas? Bueno, las llantas son tipo
son especiales para este tipo de camino, ¿no? Son un labrado especial, todoterreno, sí. Tienen un labrado especial que es lo que permite que se agarre bien en el lodo, por ejemplo. Ese labrado, además de permitir aquello, va a permitir también evacuar el lodo y el agua que potencialmente podría haber. Bueno, sí, precisamente la forma que tiene el labrado permite que a la vez se agarra y el rato que patina bota también el lodo, entonces permite que la siguiente vuelta, se puede decir, nuevamente coja tracción. Sí, se dice que para determinados circuitos como el que se va a correr en la ciudad de Ibarra, se necesita determinada presión en este caso en libras por pulgada cuadrada. Más o menos, ¿cuál es el valor que ustedes le ponen para las llantas y qué diferencia con respecto a utilización normal en el asfalto? Bueno, para Ibarra necesitamos un tipo de llanta un poquito más ancha, el labrado también bastante trabado y depende del vehículo la presión que se le ponga, ¿no? Por ejemplo, en el coche tuyo. En el caso de mi vehículo, por ejemplo, nosotros ponemos apenas 16, 14, 16 libras. Pero no significaría que estaría muy baja la llanta. No, por el peso del vehículo precisamente es lo ideal. Es decir que tal vez a menor presión hay más facilidad de accesibilidad de esa llanta en terreno malo. Definitivamente hay que mejorar un poco lo que es motor, lograr un mejor rendimiento para poder salir más rápido y en mejores condiciones. ¿Cómo se consigue esto? Y además, ¿podría estarse recalentando continuamente el motor? Bueno, sí, hay que tomar en cuenta principalmente el aspecto de recalentamiento, porque hay que proteger el radiador. Conforme se va pasando en el lodo, todo lo que salta va metiéndose en el panel del radiador y tenemos problemas de calentamiento. Para eso hay que poner unas mallas protectoras en la parte delantera y logramos que se mantenga bien la temperatura. Además de eso, hay ciertas partes con agua, se moja a veces el distribuidor y se apaga el auto, igualmente en el tubo de escape. ¿Qué se hace para poder salvar ese escollo? Bueno, en el caso del tubo del escape, nosotros ponemos más o menos a una altura de 1 metro la parte de salida del escape. Y con eso evitamos el que se meta agua o cualquier otro tipo de problema. En la parte de distribuidor y todo eso, lo que siempre se hace, ¿no? Se le pone silicón y se le tapa totalmente, queda totalmente hermético para que no entre absolutamente nada de agua. Y en las bujías, por ejemplo, que también podría ingresar agua y podría complicar más que todo ya la chispa del encendido. Igual que en el caso del distribuidor, por ejemplo, también en las bujías se hace este tipo de trabajo. Pero si se daña el auto o si tiene que sacar bujías para cambiar por otras. Bueno, tendríamos que volver a sellar nuevamente en ese caso, pero suponemos que no va a fallar, que está totalmente bien chequeado y que va a terminar la competencia sin problema. Sí, tú hablabas, por ejemplo, de recalentamiento, pero además se necesitaba tener algo más de potencia. ¿Cómo se logra sin tener, obviamente, que entrar a cambiar el motor y a efectuar tal vez gastos económicos muy elevados? Bueno, yo creo que definitivamente en este tipo de vehículos nosotros debemos cambiar el motor, ¿no? Porque el original es de apenas 800 centímetros cúbicos, que no tiene una buena... Tal vez un buen torque, ¿no? En ese sentido, tu coche, ¿qué motor tiene y qué características? Bueno, este tiene un motor Toyota Starlet 1300, preparado algunas cosas, no excesivamente porque tenemos problema de calentamiento, pero de 800 a 1300 hemos logrado sacar un buen rendimiento del motor. Dorado. Full Dorado, de Full Speed, el legítimo. Y ahora vamos con las imágenes. El señor Oscar López, uno
de los propulsores de esta competencia, dando la bandera nacional en señal de partida al primer grupo de competidores, 9 en total para esta primera manga. Alfredo Salgado, Santiago Uribe, Guido Arroyo, Juan Cosaglio, Jaime Espinosa, Mauricio Vaca, Sandro Novoa, Paul Albuja y Carlos Bastidas fueron los primeros en abandonar e iniciar esta primera serie de 6 vueltas al trazado. Cada 10 segundos salía el coche, entre coche y coche pues había esta diferencia de tiempo, precisamente para facilitar el que en las primeras vueltas los autos puedan ir tomando ya cierta diferencia. Observamos la máquina 36 de Jaime Espinosa, el campeón del año pasado, y allí una máquina ya algo más pesada que correspondía a Santiago Uribe. Lamentablemente no terminó. Vamos a la segunda parte, a la segunda manga, donde la gran sorpresa fue la máquina 22 de Fausto Jaramillo. Cabe recordar que en la primera manga clasificaron Juan Cosaglio, Jaime Espinosa, Mauricio Vaca y Carlos Bastidas directamente a la final. Observamos el paso de estos pequeños jeeps. Está el número cabalístico, el 14 de Marcelo Gutiérrez, que desafortunadamente no clasificó, así como tampoco José Payares, que en el coche anterior, el coche blanco, pues estaba vadeando un pequeño río. Sí pasó, en cambio, Germán Andrade, sí logró pasar a la final, así como Ricardo Gijón. Fausto Jaramillo, 3 pilotos de los 8 clasificaban aquí. Otra de las máquinas, observen que en muchos de los casos se sacan las puertas, tanto laterales como la posterior, para alivianar el peso y para pues aparentemente salvar estos elementos. Este coche ya tiene inclusive algún golpe en el mango izquierdo. Un motor de 2 tiempos que se lo nota muy claramente, y el líder, que trataba de abrirse paso ya en las primeras vueltas, había sacado 1200 metros de distancia a sus inmediatos perseguidores, es decir, pues había sacado un giro y estaba ya alcanzando al resto de participantes. Los pilotos tienen que tener un continuo contacto con la tierra, allí lo demuestra José Payares, es el piloto y su alternante. El motivo del alternante es para tratar de ayudarlo a salir de determinados problemas. Rodrigo Vaca, otro de los pilotos que era favorito para esta competencia, pero que lamentablemente no logró la clasificación. Y allí la máquina 13, que como indicábamos Marcelo Gutiérrez, no pudo clasificar. No se necesita precisamente ser muy joven para intervenir en estas competencias. Hay personas ya de edad que igual siguen compitiendo, como el caso de Carlos Bastidas, como el caso de Germán Andrade, entre otros. Allí la máquina de Rodrigo Vaca, vehículo que nos decía tiene un motor de Toyota 2000 centímetros cúbicos. La mayoría de estos pilotos pues han optado por poner motores más potentes y que tengan mayores prestaciones, a fin de poder salvar estos difíciles apuros que son el trazado tan complejo, pero en el que el público gozó en forma muy intensa. Inclusive pues debió compartir el lodo. Allí se queda ya el coche de Rodrigo Vaca, y observen ese deseo del público de ayudar, de que el piloto pueda salir. Observamos la máquina 22, Fausto Jaramillo, rebasando al coche de Germán Andrade, y va a un primer plano. Observen, el piloto tiene ya algunos años de edad, pero con toda la intención de seguir participando. Este deportista pertenece al Club Ecuador 4x4 de la provincia de Pichincha. Motor de 2 tiempos del coche. Escuchen el motor. Como se dice, con las justas logra subir. Con las justas logra subir, y luego ese descenso. Una nota que no fue muy deportiva. Personas que se dedicaron a jugar con lodo, poniendo en algún momento en aprietos a los participantes, porque la gente se concentró en esos juegos. Y yo creo que también se debió al hecho de que hubo mucho tiempo de intervalo entre manga y manga.
Nuevamente José Payares, su máquina detenida. Allí tratan de ayudarlo, pero reciben también lodo, no solamente las llantas, sino que todavía esa guerra de lodo entre algunos aficionados continuaba. Vamos a observar cómo sacan a un vehículo pequeño en peso de un lugar tan difícil. Empieza a dar retro, aprovechando que el retro pues tiene más potencia. La relación de marcha es siempre mayor que la primera inclusive, por eso el auto va dando retro y luego ya cuando encuentra una parte más sólida, continúa ya su marcha. Es una parte bastante pantanosa este sector de Yacucalle, muy propio para este tipo de eventos. Y vamos a regresar después de una pausa con otras mangas y la parte final ya de esta primera fecha, Campeonato Nacional 4x4. Seguimos con las emociones del 4x4, ahora con los participantes de la tercera manga. Ellos eran César Ceballos, Moisés Venegas, Marco Jácome, Guillermo Vaquero, Diego Romero, José Vicente Serrano, Marcelo Esparza y Fernando Ceballos. Con los vehículos de doble transmisión puestos otro motor, la máquina número 30 de Fernando Ceballos, precisamente, que está tratando de salir